Bienvenidos a Karate y algo más. El día de hoy, Tatsuya Naka. Nació el 29 de mayo de 1964 en Tokio. Es un maestro japonés de Karate Shotokan. Es instructor de tiempo completo de la Asociación Japonesa de Karate JK. Tiene actualmente el rango de séptimo dan de la JK. También ha protagonizado películas como Kurobi, Haikyuu y Chica Karate. Tatsuya Naka, muchos lo conocen a través de su papel en la película Kurobi, un film de culto para los karatecas. Pero el maestro Naka no es ni mucho menos un actor de cine, sino un karateka con mayúsculas. Lleva toda la vida practicando karate y actualmente ha asumido la labor de investigar en las raíces y la esencia de este arte para comprenderlo y mejorarlo. ¿Cómo empezó a practicar karate? Comenzó hace 40 años. Quería ser fuerte en la pelea. Su primer maestro fue el maestro Takagi de Wado Kai. Y en Shotokan, el maestro ha sido Tsuyama Sensei, de la Universidad de Takushoku. En una entrevista le preguntaron que cómo surgió la posibilidad de hacer cine, a lo que respondió que el productor de la película, Mr. Nishi, hace karate Kyokushinkai. Le gustan las películas e hizo una, y la enseñó a distintos directores de películas de acción, pero todos decían, ¿realmente esto es karate? La gente que la vio pensó que esa no era la imagen que tenían del karate, y el señor Nishi pensó, vamos a ver diferentes estilos de karate. Fue a ver varios, pero no estaba satisfecho con lo que veía. Finalmente, vino al dojo de la Japan Karate Association y le vio entrenar y moverse y dijo, genial. Entonces, le pidió que saliera en la película. 3 veces rechazó la oferta, pero el señor Nishi se volvió su alumno y la tercera vez no pudo negarse. Al principio, él no iba a hacer Taikan, sino Giryu, pero luego cambiaron. También le preguntaron si son muy diferentes del karate Shotokan y el karate de Okinawa, a lo que respondió que prácticamente es igual. El karate de Okinawa y el karate Shotokan se parecen mucho, aunque en karate Shotokan el movimiento es un poco más amplio. También le preguntaron si ha practicado algún otro arte marcial y qué le han aportado. Respondió que ha hecho Aikido, algo de Wushu de China y ahora estoy haciendo Bojutsu. Me han aportado muchas cosas. El Aikido trabaja mucho el movimiento circular y amplio, y en el karate hay que ir compactando este movimiento. También el Tai Sabaki. También le consultaron si además de la cadera, ¿qué debemos tener muy presente al practicar karate Shotokan? Él respondió que encadenar y unir todo el cuerpo, buscar la independencia de cada miembro, pero luego unirlos todos, la armonía es muy importante. También le consultaron si hay una conexión real entre kata y combate, a lo que dijo que sí la hay. Es muy importante en las artes marciales no ser detectado al moverse. En kata, aunque lo hagan perfecto, no hay un oponente delante. Cuando se te pone un oponente delante, no debes hacer nada que lo ponga en alerta. Para eso es importante el Kihon Kumite, para lograr que no me vean primero. Tengo que sentir cuando me ven. Primero hay que trabajar el interior, la parte que no se ve. Además, en Kumite y en la pelea real, el espíritu es más importante que la técnica y eso también se entrena. Otra de las preguntas fue, ¿todo está en el Kihon o sobre el Kihon hay que seguir construyendo? A lo que respondió que todo está en las katas. Kihon es coger una parte del kata y trabajar, y hacer las técnicas de las katas por parejas es Kihon Kumite. Eso es del karate tradicional. Pero ahora primero está la competición y la técnica se aplica con miras a la competición. Así que, dependiendo de las reglas, hay diferentes formas de karate. En karate tradicional hay kata,
y de ahí surge lo demás. Yo trato de mostrar cómo el kumite surge de las katas. Hay mucha gente que sigue usando normas de kickboxing o boxeo, y por ponerse un karategi ya dice que es karate. Pero el budo japonés, karate, jujutsu, kenjutsu, todos parten de la kata. También le consultaron qué opina de la competición. Gracias a la competición el karate se ha dado a conocer, pero dependiendo de las normas hay diferentes karate. El Ippon Shobu de la JK tiene origen en la filosofía de las katas. Por eso, kata y kumite son muy cercanos. La normativa que se aplique en la competición afecta al karate. El karate en los Juegos Olímpicos es algo bueno para dar a conocer el karate más aún, pero eso no es karate-do. Puede ser bueno para que mucha gente empiece a conocer así el karate y luego se acerque al karate-do. Yo de joven solo hacía competición, pero luego me di cuenta de que hay otro karate. También le consultaron si es que usted ve karatecas de todo el mundo, ¿es diferente el karate que se hace en Japón del que se hace afuera? Yo solo viajo a zonas que practican karate de la JK, pero hay buen nivel. No cambia mucho respecto a Japón. Esto es una satisfacción. En el extranjero se encuentra mucha gente que tiene más espíritu de budo que en Japón, y esto me hace feliz. Espero con ansia al futuro que iremos todavía a mejor. Lo más importante es no abandonar, así que por favor sigan entrenando. Las victorias en torneos importantes que ha tenido son el 35º Campeonato de Karate de Japón de la JK en 1992, primer lugar en Kumite. El 4º torneo del Campeonato de Karate de la Copa del Mundo de Shoto, Tokio 1992, tercer lugar en Kumite. Y el 43º Campeonato de Karate de Japón JK del 2000, tercer lugar en Kumite. Una reflexión de Tatsuya Naka Sensei es que para llegar a ser bueno, lo mejor es practicar kata. Con la tenacidad llegará la técnica, y la técnica traerá velocidad. No se trata de decidir quién es más fuerte ni de mostrar tu técnica a los demás. Simplemente hay que repetir las técnicas básicas para mejorar el movimiento de tu cuerpo. Para eso están las katas. En una pelea real, los movimientos bonitos no funcionan. En un combate real, muévete con velocidad. En el karate, nunca se empieza atacando. Todas las katas comienzan con defensa. El karate es el arte de la autodefensa, no de atacar primero. Inténtalo unas 1000 veces, unas 10.000 veces, y no importa si se trata de un cuchillo o una pistola. Lo siguiente que verás será a tu rival en el suelo. Independientemente de la situación o el rival, hay que asegurarse de defendernos y sobrevivir. Esa es la verdadera fuerza. Eso es el karate. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte. También ayúdame compartiéndolo con todos tus amigos que les gusta el karate o las artes marciales. Eso ha sido todo. Hasta la próxima.